Queridos amigos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Lo que no te han contado, un viernes más, una semana más en Big One Media. Y en esta semana, la verdad, entre los temas del día a día, entre los temas que nos preocupan, te vamos a hablar de alguien y de algo que a lo mejor, como en otras ocasiones, no te resulta cómodo, pero creo que si aspiras a estar bien informado, que realmente yo es lo que creo que mereces, el equipo de Big One Media creemos que es lo que mereces, en este caso tienes que saber. Es la figura, hemos hablado de otro programa también, me refiero a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno de España, convertido hoy en una especie de símbolo de algo, de capitán de algo, de asesor de algo y sobre todo de apoyo y agitador del gobierno y del Partido Socialista en algunos de sus últimos actos electorales durante los últimos meses, durante ya un buen tiempo, desde antes de las elecciones generales, diría desde las anteriores autonómicas. Llama mucho la atención porque a Zapatero le conocimos a principio de siglo y hoy realmente a lo mejor hay más preguntas que nunca con respecto a quién es él, en qué se ha convertido el expresidente, el gobierno, qué es lo que realmente hace y cómo influye en nuestras vidas, en la economía española y en la sociedad española. Cómo modifica poco a poco el régimen político que tenemos en España, o por lo menos la percepción de la democracia que tiene su partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, hoy en manos de Pedro Sánchez y movido por unas aguas internacionales, por unas corrientes internacionales que cada vez nos resultan más complejas de analizar, más opacas o más turbulentas, como lo quieras llamar. Llama la atención porque el otro día, cuando estaba preparando el programa, de repente me encontré con un vídeo que yo sinceramente no había visto y que me llamó la atención. Era de Zapatero. Pluralismo informativo, defensa de voces progresistas, combate ante la desinformación, ante los fakes de tantas plataformas conservadoras, reaccionarias. Canal Red. Canal Red es una opción y ahí estamos. Es decir, vamos a ver, por descodificar lo que acabamos de ver, José Luis Rodríguez Zapatero grabando un vídeo que publicó Pablo Iglesias en su red social, en Twitter. Él todavía no se ha ido, el que es de la lucha contra los fascistas de Twitter, bla, 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 bla. Y Rodríguez Zapatero dice que frente a las mentiras de los medios de comunicación conservadores hay que ver Canal Red, que es el medio de comunicación de Pablo Iglesias, el expresidente socialista, haciendo publicidad, haciendo promoción del canal de Pablo Iglesias, aquel que montó después de haber organizado una especie de colecta en Internet y de haber recaudado cientos y cientos, miles de euros en concreto. Se protegen. José Luis Rodríguez Zapatero protege la línea de Pablo Iglesias. Y en realidad ellos coinciden en algunos terrenos que están muy alejados de los que hasta hace no mucho pensábamos que le correspondían a España, que eran los de sus tradicionales aliados occidentales, europeos y norteamericanos. Ahora parece que nos quieren llevar hacia el sur global, lo que ellos llaman el sur global. Y en esas conexiones, o por lo menos en algunas de esas conexiones, queremos abundar en este programa. No sin antes también referirnos a algo que ha dicho Zapatero en el vídeo, y es esa campaña de frente a la desinformación, Canal Red. Esto, que parece un mensaje completamente inocente, tiene más importancia de la que parece, porque al final forma parte de una campaña que lanzó el gobierno hace ya más de un año, por la cual intenta desacreditar a la prensa crítica, es decir, a nosotros, a la prensa que no le baila el agua al gobierno, o como El Independiente, que sabes además que es el periódico en el que trabajo y en el que escribo todos los días. Hay una campaña salvaje detrás de esa frase aparentemente inocente que lleva al gobierno a estar machaconamente, de forma constante. El otro día se encontró Pedro Sánchez, o le fueron a buscar, dentro de ese periodismo también que podemos llamar, eh, me ahorro el adjetivo, han vuelto a estrenar Caiga quien caiga, un programa que además siempre ha sido crítico con la derecha esté en el gobierno o en la oposición, o siempre ha sido cómodo con la izquierda esté en el gobierno o en la oposición. Cosa cual, por cierto, cuando un programa se erige o se quiere tener una filosofía de crítico y de beligerante, de luchador contra el poder, hacer de lamerón con el gobierno, ese es el adjetivo que quería decir. Al final no me resisto y al final siempre me meto líos en la vida por estas cosas. Cuando un programa hace eso queda completamente ridículo. Y el otro día le preguntaron a Pedro Sánchez qué le parecía el programa
Y dijo, bueno, con vosotros por lo menos me río, no con los bulos, como con los bulos y la desinformación. Se refería a la prensa de derecha, a la prensa conservadora, o a la prensa simplemente crítica. Hay prensa realmente que con menos ideología, toda la prensa tiene, todos los medios de comunicación tienen derecho a tener la ideología o la línea que ellos consideren oportunos. Ahora bien, para el gobierno, la prensa que no dice lo que ellos quieren que diga es la prensa que miente. Y en esa frase que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra una clave detrás de la cual hay una persecución por tierra, mar y aire, política, social y económica a los medios de comunicación que no le bailan el agua. Por suerte, todavía hay periodistas libres, todavía hay empresas libres, como es esta casa, en la que te cuentan lo que tienes que saber. Y todavía hay programas como este, lo que no te han contado, ya la edición 32ª, en la que aquí no nos cortamos, en el que aquí desmenuzamos la actualidad y te explicamos lo importante para que estés bien informado. Hoy, las conexiones de Zapatero con determinados puntos del planeta que a lo mejor no son muy recomendables. Y después, quédate porque tenemos otra vez a Miguel Ángel Pérez para explicarte la última hora, al final del programa, sobre Víctor de Aldama, las corruptelas del gobierno y el caso del fiscal general del Estado. Vamos a ello. Lo primero que tengo que decir es que David Torrero, que es un espectador del programa de tantos miles que nos veis, como estoy siempre haciendo bromas con las guiosas que no me gustan y me pongo un poco pesado y parezco un poco maniático, seguramente lo sea, e insoportable, como según dicen los que me conocen, me ha enviado una carta diciendo que, entre otras cosas, que le encantan los programas de esta casa, como a tantos y tantos, ya más de 300.000 suscriptores tenemos, que les gusta nuestra línea, nuestros programas. Y entre ellos, lo que dice es que le hace siempre mucha gracia la manía con las guiosas, las famosas empanadillas chinas. Y ha mandado esto y me ha retado a montarlos una especie de figura de Lego. Por cierto, muchas gracias, David, enormes gracias. Y ha retado a que la monte. Y yo te digo, hoy es viernes, David. El lunes, aquí en la tertulia de Libertad, la vas a tener montada. Me comprometo a ello. Dicho esto, vamos a ver. El otro día encontrábamos en el periódico El Mundo este titular. Esta semana ha sido muy interesante en este sentido. Sánchez refuerza la alianza con China para hacer frente a Trump. Iván, ¿tienes por ahí la imagen? Iván Valencia está una semana más aquí a los mandos. Por cierto, no lo he dicho, importante. Sánchez refuerza la alianza con China para hacer frente a Trump. Entonces esto llama la atención. Lo primero, la información que firmaba Lucas de la Cal, el periodista, hacía, por ejemplo, referencia al antiguo representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que recogí una frase que decía: hay que aprender a convivir con China. Una frase realmente bastante comprensible. Socio comercial, figura, no socio comercial, me refiero a un posible cliente y proveedor que ha ganado peso en el mundo, especialmente desde que abrió su economía al mercado, una dictadura comunista, no nos podemos olvidar de eso, restringe derechos, no los reconoce, encarcela a disidentes, los hace desaparecer, persigue a minorías como los uigures, que no se olvide, pero es cierto, a China hay que tenerla en cuenta, hay que aprender a convivir con ello, lo dijo Josep Borrell. Pero claro, también reflexionaba sobre una figura que, reitero, en todos los lugares donde hay polémica o en todos los lugares donde hay lo que, no sé cómo llamarlo, quizá un enemigo de Occidente o un país con una postura polémica o una postura criticable con respecto a los derechos humanos, con respecto a cómo dirige su economía, con respecto a su sistema político o con respecto a su postura con la propia España, ahí siempre está José Luis Rodríguez Zapatero. El mejor ejemplo es el del verano pasado en Venezuela. Después de aquel escandaloso pucherazo de Nicolás Maduro, nombrado ya y ratificado una vez más como presidente, por no decir caudillo, dictador, autócrata, tirano, ahí estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí estaba no para garantizar que las elecciones se desarrollaran de forma limpia, neutral y libre. Estaba para defender, para amparar al tirano de Nicolás Maduro. Y esto no lo puede negar. Estuvo varios meses en silencio. Y hubo un punto que dijo: bueno, es que tengo que actuar con discreción para garantizar los derechos del gobierno de Venezuela y de la oposición. Los opositores están perseguidos hoy. Zapatero aquí, en España, con su risa falsa. En fin,
siempre está, Zapatero siempre está en esos puntos. Te los vamos a explicar porque es muy importante abundar en las conexiones internacionales y seguramente nos quedaremos cortos, pero lo que hay es absolutamente rotundo. Y Zapatero, como decía esta información del periódico El Mundo, muy interesante, decía, viaja asiduamente al gigante asiático, donde le valoran de una forma realmente, cuanto menos, sorprendente. Ahí participa en conferencias, en eventos, eh, se reúne con personas del gobierno y además apuesta sobre todo, y es muy importante esto porque creo que nos sirve para empezar a fijar conceptos de lo que explica la relación de España con China hoy, de la figura de Zapatero en el gobierno y de la importancia que tiene para fijar políticas. La semana pasada te hablábamos de la mediática, de cómo influye esa estrategia y sus hombres en los medios de comunicación, gente como José Miguel Contreras, rey del cinismo, pero en el tema de la política internacional también tiene un papel muy relevante. Y ahí, evidentemente, Zapatero ha apostado, no lo ha ocultado, por el multilateralismo, es decir, por además de acercamientos y respeto mutuo y colaboración con los socios de la OTAN, también explorarse a establecer alianzas con gobiernos como el chino, de la dictadura comunista de China, el heredero del gobierno de Mao. Son decenas de millones de muertos los que se han registrado allí. Y son múltiples tontos útiles entre los intelectuales y los políticos de la izquierda occidental los que han amparado y han hecho la vista gorda con lo que sucedía en China y en otros países comunistas. Recuerdo hace no mucho, no me quiero extender, hace no mucho, digo, bueno, hace aproximadamente 11 años, en una visita a Camboya, en uno de los campos era un campo de exterminio realmente, porque entraron 20.000 personas y solamente salieron vivas 7 en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Los Khmeres rojos, que fueron utilizados también como instrumento dentro de la política regional, mataron aproximadamente a un 20% de la población de Camboya. Ellos eran maoístas, liderados por Pol Pot, que lo que apostaban es por una especie de comunismo radical que, entre otras cosas, defendía que las ciudades eran instrumentos burgueses y quemaron la capital, quemaron las grandes ciudades del país y a una gran parte de la población le destinaron a granjas colectivas en el campo. Y a la vez sembraron el país de terror en diferentes campos de exterminio. Y me llamaba la atención porque en este campo en el que se describían torturas terribles, en el que te podías meter por las celdas, y en el que de hecho uno de los supervivientes, para que veáis cómo realmente son, es que es una ideología completamente terrible, criminal, totalitaria. Uno de los supervivientes le salvaron porque se dedicaba a documentar, era un artista gráfico, se dedicaba a documentar con dibujos, con representaciones, con fotografías, lo que hacían allí los miembros del campo, los dirigentes. Por ejemplo, cómo les ponían, les colgaban del revés y les metían en la cabeza en una especie de enormes ánforas que estaban llenas de heces. Y así les torturaban. Y luego los mataban, los cortaban la cabeza. Y dentro del recorrido que había en la exposición, apareció una fotografía que se habían tomado en los templos de Angkor, en la que figuraban diferentes intelectuales occidentales y representantes, entre ellos Noam Chomsky, hoy otro de los grandes mitos de la izquierda internacional, el intelectual norteamericano, estadounidense, que digamos que, bueno, que ante determinadas cuestiones como las que sucedían en la Unión Soviética, ellos pusieron a parir al autor de Archipiélago Gulag, le desacreditaron. Todavía di una entrevista a José María Íñigo aquí en el año 74, si no me equivoco, y intelectuales comunistas de aquí, escritores, intelectuales, dijeron que el problema de los Gulag es que no había sido especialmente cruel y expeditivo con personas como el autor de Archipiélago Gulag. Ese es el comunismo, esos son los tontos útiles del comunismo occidental. Y evidentemente en un contexto internacional, volviendo a China, en el que China se antoja como una oportunidad comercial, a lo mejor hay que tener una política como la de Borrell, no lo sé, no soy especialista. De decir, bueno, hay que tener a China en cuenta. Y a lo mejor es verdad que los exportadores españoles de sectores como el porcino les interesa. Y las inversiones aquí también. Ahora bien, no perdamos de vista que China es una dictadura comunista de un totalitarismo. Y allí
donde hay un régimen de esas características, casualmente aparece José Luis Rodríguez Zapatero, que fue de hecho el que en sus discursos prácticamente desde que entró en el gobierno empezó a hablar del fin de la hegemonía de Estados Unidos, que estábamos prácticamente en un momento de transición de un ocaso del imperio. De hecho, lo decía la información a la que hacía referencia anteriormente del diario El Mundo. En el año 2005 ya fue dentro de la Unión Europea, Zapatero fue presidente desde el año 2004, fue uno de los líderes de la Unión Europea que apostó por levantar el embargo de la venta de armas a China, que estaba vigente desde los sucesos de la plaza de Tiananmen en el año 89. Y por supuesto, lo recordarás, Zapatero fue el que impulsó la Alianza de Civilizaciones. Como concepto, sobre el papel, a lo mejor piensas que está bien. Ahora bien, que lo que en realidad era un gesto hacia los que posteriormente se han revelado como sus países predilectos. Zapatero fue, bueno, aquí en la información decía alguna otra cosa interesante que tengo aquí apuntado y que no me quiero saltar, como por ejemplo que varios miembros del gobierno de España se han reunido en los últimos meses con sus homólogos chinos, y yo no sé si recuerdas que en septiembre, y te daré otra clave después de todo esto que me parece bastante relevante, Zapatero fue a ver a Xi Jinping después de que él hubiera hecho escala en Canarias 24 horas, casualmente en Canarias, que es un nuevo socio español, me refiero. Y en esa visita, Pedro Sánchez se vendió prácticamente como una especie de mediador entre los intereses de Oriente y Occidente, entre los intereses de China y de la otra superpotencia capitaneada por Estados Unidos, y en una alianza militar que significa en la OTAN. Y yo creo que Xi Jinping no le hizo mucho caso. Pero bueno, la verdad es que a Pedro Sánchez le encantan este tipo de fastos internacionales, esto que básicamente le lleva a sentirse como un líder, montarse en el avión, viajar a otros países, considerar que es alguien importante, relevante, que representa a España y que además se pone el traje de hombre de Estado y de estadista internacional. Luego va a Davos, a la cumbre de Davos, a hacer una conferencia y está todo medio vacío y sin el medio. Pero bueno, le hacen la foto, va allí, le ven, se vende, lo vende aquí como si fuera alguien y llena eso que tienen un poco todos los que tienen un comportamiento, ciertos síntomas de Narciso, que es inseguridad. Frente a la inseguridad, las fotografías. Se ve en las redes sociales, lo verás seguramente con tus conocidos. Pues a nivel político la cosa no cambia mucho y Pedro Sánchez parece ser que en ese tipo de fastos internacionales, la pompa, ahí él llena esa carencia de seguridad, o como lo quieras llamar, o se llena sin fin, como si fuera un recipiente infinito. Por eso va a Davos, por eso va a China a venderse como una cosa, por eso posteriormente va a Bruselas y se mueve como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, y por eso se ofrece prácticamente como, no sé, como una especie de líder internacional en un país realmente que en el contexto global, por PIB y por importancia, no nos vamos a engañar, tiene una importancia decadente, entre otras cosas también por la política internacional del PSOE, por cierto. Los vaivenes te hacen una persona que no es muy fiable. Y desde luego el gobierno de España, ni de puertas para adentro, ni de puertas para afuera, ha resultado un socio del que uno se puede fiar. Por volver a Zapatero, que te quería enseñar otra imagen, que es de uno de los famosos desfiles de las Fuerzas Armadas héroes, justo en la parte inferior a la derecha, en los que no se levantó ante la bandera de Estados Unidos. Leí hace un tiempo una biografía que publicó el año pasado un periodista que se llama Manuel Sánchez sobre el periodo en el gobierno de Zapatero. Y una de las cosas de las que alardeaba el presidente, de las que alardea, es de haber tomado la decisión de sacar las tropas españolas de la guerra de Irak. Y ahí hablaba de cómo José Bono se lo comunicó a Donald Rumsfeld y de cómo prácticamente esa llamada de teléfono acabó como el Rosario de la Aurora. Zapatero siempre ha tenido una política antiamericanista. Reitero, puede ser una cuestión de la que puedes estar a favor o en contra, pero realmente ha sido nuestro aliado natural, es nuestro aliado natural. Y desde luego, aunque es cierto que no conviene encomendarse a nadie, que conviene realmente tener actitud de negociante, a lo mejor cuando uno vende ante la opinión pública, como han hecho estos, que Trump no respeta a Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, es alguien, dicen ellos, indeseable porque no respeta los derechos humanos,
o porque tiene un currículum cuestionable, ellos dicen. Eso, en ese concreto, no soy especialmente partidario de los histriones en política, pero, hombre, lo del currículum es un hombre de negocios, es un hombre que ha hecho mucho dinero. Y es un hombre que realmente, desde el punto de vista económico, macroeconómico, en su primera presidencia, obtuvo buenos datos. Las cosas como son. Podemos estar a favor o en contra de los personajes, pero realmente creo que hay que juzgarlos por su obra. No podemos decir que durante los últimos años en España el PIB haya caído, porque no es cierto. Ahora bien, tampoco es cierto que la situación de los españoles, el bienestar de los españoles sea mayor que cuando entró Pedro Sánchez al gobierno. De hecho, en los últimos años, leía el otro día los informes, la inflación ronda el 20% y el poder adquisitivo, los sueldos han caído un 4%, el poder adquisitivo se ha desplomado, las clases medias se han desplomado. Un informe del BBVA Research, lo leía el otro día, decía que aproximadamente se han ido 70.000 españoles formados fuera de España durante los últimos meses, los meses anteriores, los del informe. No podemos decir que desde el punto de vista político este país sea más, se lleve por la concordia y no esté más enfrentado. Y entre otras cosas es por la política que ha emprendido el PSOE, montando una especie de pseudopartido de la porra, por la cual hay un sistema de asociaciones judiciales, sindicales, todo tipo de colectividades de izquierda, también las de dentro del movimiento woke, una serie también de empresas que están cautivas de los intereses del gobierno, de las políticas que les puede aplicar en contra, y sobre todo un sistema político-social, mediático, que está a su favor y que realmente se comporta con la oposición de una forma amenazante. No ha sucedido como con aquella partida de la porra del Partido Progresista del 19. Pero ojo, que aquí las presiones existen y que ese enorme conglomerado aquí presiona. Pero bueno, a lo que voy, que estos son los que niegan los méritos de otros cuando les conviene. Y estos son los que intentan ocultar con los líderes que les conviene o con las potencias que les conviene determinados hechos que son bastante cuestionables. Y esto llama mucho la atención, porque durante la presidencia de Zapatero, en el caso de Venezuela, en el caso de Hugo Chávez, se produjo un fenómeno que realmente me pareció admirable en su día. Frente a los ataques del caudillo, del gorila venezolano, que en paz descanse, a José María Aznar, Zapatero salió en su defensa. Respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, un momentín. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. ¿El por qué no te callas? Lo utilizó durante meses y meses Chávez en su favor. Pero todo se debió a una postura que era razonable de un presidente del gobierno español con el traje puesto de jefe de Estado, defendiendo al anterior, de presidente del gobierno, de primer ministro, defendiendo a José María Aznar, al que estaba atacando, el caudillo venezolano. De repente todo cambió, especialmente a partir de la segunda década del siglo, hasta el punto de que hoy, si se repitiera esta imagen, a nadie le extrañaría. Hoy José Luis Rodríguez Zapatero es representante del Grupo de Puebla. Hoy José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado diversos viajes a Venezuela y todavía, aunque resulte sorprendente, no ha dado una explicación razonable, razonada y creíble sobre cuál es su papel dentro o para con el régimen de Venezuela. Aquí no acusamos a nadie de nada. Aquí simplemente exponemos hechos. Y los hechos son tozudos. Siempre, especialmente desde el año 2015-2016, que el régimen de Nicolás Maduro ha estado en crisis, desde las protestas estudiantiles hasta la crisis constitucional, siempre José Luis Rodríguez Zapatero ha estado allí. Hay
políticos españoles, desde Irene Montero hasta Adriana Lastra, hasta el propio Zapatero, que forman parte del Grupo de Puebla. Esa especie de alianza de populismos latinoamericanos que se supone que lo que sirve realmente es para representar los intereses de la región, en la que incluyen a España. Ojo a eso, ojo a dónde estamos, ojo a dónde nos quieren llevar, y que realmente al final lo que se deriva de ahí es una defensa de ese populismo de izquierda, que ha dado lugar a declives y degeneraciones como la de Venezuela, como la de Ecuador, como la de la propia Colombia. Ahí nos quieren arrastrar. Y claro, ellos lo tienen muy sencillo, porque al final todo el mal que le sucede, mirad dónde está México ya. Lo que era México, dónde está la política mexicana, en qué punto de demagogia, de declive, y al final siempre buscan un enemigo común. Y ojo, no estoy defendiendo a Estados Unidos, pero esto es como cuando a alguien le ocurre algo y dice que es porque ha llovido. Siempre que hacen algo mal, siempre que su política completamente ineficiente, económica y social no funciona, la culpa la tienen de arriba. Y aquí nos quieren arrastrar. Recuerdo una entrevista que dio Juan Luis Cebrián, al Mercurio chileno hace un par de años, menos, incluso un año yo creo que fue, y él expresaba su sorpresa por lo que se ha transformado el PSOE. Y decía, antes, con Felipe González, se podía ser crítico con el partido, y él lo decía así. Dice, pero era un partido socialdemócrata inspirado en la socialdemocracia europea, la alemana y la francesa. Pero es que desde que José Luis Rodríguez Zapatero está al mando del partido o en la sombra del partido, eso es algo diferente y es un populismo. Y eso nos afecta a nosotros. Nicolás Maduro, defendido por un expresidente del gobierno español. Un expresidente del gobierno español defendiendo a un dictador. ¡Qué absoluta vergüenza! Y cuando le critican sobre eso, y cuando señalan los defectos absolutos, el sufrimiento del pueblo venezolano, lo puede decir, siempre lo digo, mis respetos y máxima admiración a los exiliados, a la diáspora venezolana en Madrid, que ha sufrido lo que hay allí, que ha sufrido cómo poco a poco se iban colonizando las instituciones. Tenemos un día aquí a Miguel Otero, el presidente del periódico El Nacional, de cómo poco a poco los fueron arrinconando, persiguiendo. Frente a eso, Zapatero dice, no se pueden aplicar los valores que tenemos para una parte del mundo en la otra. No lo podemos entender. ¿Qué no hay que entender? ¿Qué no hay que entender de un pucherazo en las elecciones? ¿Qué no hay que entender de un país en el que la situación se ha ido deteriorando de tal forma que los habitantes pasan hambre? La situación sanitaria es terrible. ¿Echamos la culpa siempre al de arriba? ¡Qué vergüenza! ¡Qué absoluta vergüenza! Hablando de China, hay algo que ha pasado bastante desapercibido y que puedes ver en la siguiente imagen de un artículo que publiqué el pasado septiembre en El Independiente. Lo titulé Preguntas incómodas e incógnitas sobre Antonio Hernando y Huawei. Y te lo voy a intentar explicar y resumir porque creo que merece bastante la pena. Pedro Sánchez visitó China el pasado septiembre para reunirse con Xi Jinping, como te decía anteriormente. Ese mismo mes, una vez que se nombró a Óscar López, por cierto, con el que tuvo sus enfrentamientos en Moncloa, eso es otra cosa, le nombró ministro de Transición Digital, Transformación Digital lo llaman. Y una vez sucedió eso, situó a Antonio Hernando de secretario de Estado. Y dirás, vale, correcto. Antonio Hernando fue de aquellos que votó en contra de oponerse a la investidura de Rajoy o se abstuvieron, defendió la abstención, no eran contra, es cierto, frente a lo que defendía esa corriente capitaneada por Pedro Sánchez de no hacer presidente a Mariano Rajoy, no facilitar la investidura. Como han pasado tantas cosas desde entonces, a lo mejor no te acuerdas, pero eso sucedió hace 2 días, 8 años fueron, creo. ¿Recordar? Posteriormente, después de que sucediera eso, terminó en el sector privado, fichó por la consultora Acento, que es en la que está Pepe Blanco, con unos socios que conocemos aquí todos, pero que como no se puede demostrar sobre el papel no vamos a nombrar, pero que son unos de los habituales en los cenáculos y corrillos madrileños. Y ahí tienen a
Pepe Blanco, entre los lobistas. Pues bien, atento a las conexiones. Estas son las típicas cosas que todo ciudadano bien informado tiene que saber. Porque se van uniendo poco a poco las piezas. Antonio Hernando es secretario de Estado de Telecomunicaciones. Acento, la consultora de Pepe Blanco, tuvo de cliente a Huawei, es decir, a la operadora de telecomunicaciones, el gigante de las telecomunicaciones, apadrinado por el gobierno de China, por la dictadura china. Si recuerdas, ya durante la anterior presidencia de Trump, cuando se estaba desarrollando el 5G, una enorme batalla, hubo amenazas, fue una especie de episodio de Guerra Fría en el terreno comercial. Porque básicamente se estaba desplegando las redes de 5G en Europa y Estados Unidos quería vetar el acceso de Huawei a la tecnología europea y a las redes europeas. Porque por esas redes que son como una especie, las redes de comunicación, las venas del sistema de telecomunicaciones, las neuronas, digamos, por ahí va una información que le corresponde a los ciudadanos y a la seguridad de los países europeos. Y Estados Unidos dijo, cuidado, los países de la OTAN se pueden ver comprometidos su seguridad si Huawei, si China entra en sus redes. Países como Alemania o como la propia Francia, por supuesto Reino Unido, fueron duros y de hecho realizaron vetos tecnológicos a Huawei. Y de repente llega España y se desliga de eso. Un antiguo ministro del PSOE, y Pepe Blanco no era un ministro cualquiera del gobierno de Zapatero, de repente se pone al frente en Acento y ahí Huawei les contrata para defenderlos en Bruselas. Y dentro de Acento estaba Antonio Hernando. Antonio Hernando le nombran secretario de Estado, pero no de cualquier cosa, de telecomunicaciones. Y además después de que Pedro Sánchez, o en un momento en el que Pedro Sánchez intenta hacer un acercamiento a China y visita a Xi Jinping. Ha llegado inversión china a España, algunas empresas han llegado, bienvenidas sean. Ahora bien, el tema de las telecomunicaciones es especialmente relevante. Las telecomunicaciones son básicamente todo, son jugar con las cartas boca arriba frente a una potencia que realmente desde el punto de vista comercial está en guerra fría con la potencia de la que se supone que tú eres aliado. Con una potencia, por ejemplo, que no ha censurado la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra. De hecho, son pseudoaliados o aliados, llamémoslo así. Y en ese contexto España se muestra titubeante, va y viene. Y nombra a Antonio Hernando secretario de Estado de Telecomunicaciones. Pero es que aún hay más. La mujer de José Manuel Álvarez se llama Teresa Llama, no lo he pronunciado bien en absoluto seguramente. Esta mujer también fue directiva en España de Huawei. Y hace unos meses el gobierno le colocó en una empresa además que seguramente se va a caer Indra ahora, que es Hispasat, de consejera. Es decir, consejeras dentro del Consejo de Administración. Puede tener acceso a cualquier información de la compañía, la puede solicitar. Hispasat es la empresa de satélites. Es una empresa estratégica desde el punto de vista de la defensa y de la seguridad. Y el gobierno puso a esta persona. Aquí recuerdo que en el artículo escribí un párrafo que te quiero leer antes de extenderme más con este punto. Mientras Alemania o Estados Unidos vetaron la tecnología de Huawei por cuestiones geopolíticas evidentes, y mientras las grandes compañías europeas, incluidas Telefónica, se han comprometido a prescindir del apoyo tecnológico chino los próximos años, ahora habrá que ver con Telefónica tomada al asalto por el gobierno. El Ejecutivo tomó decisiones que parecían caminar en el sentido opuesto, es decir, a contracorriente de Occidente. Y esto, como decía el otro día, me decía en una conversación un antiguo ministro del Partido Popular, una conversación distendida que tuvimos, me decía esto sin ni siquiera consultarlo en el Parlamento. Un cambio estratégico de la política exterior, un cambio fundamental para definir la situación en el mundo de España, sin consultar al Parlamento, sin ni siquiera pegar un toque a la oposición. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad,
podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Vamos a llamar a Fernando Díaz Villanueva, a mi amigo de esta casa, además, Fernando Díaz Villanueva, porque si de algo controla muchos elementos Fernando Díaz Villanueva, es, entre otras cosas, de la política internacional. Y estoy seguro que aquí nos va a dar algunas claves que os van a interesar. Fernando Díaz Villanueva, un placer tenerte por aquí. Es la primera vez que te llamo para en el programa número 32. No me lo tengas en cuenta. No veas. El 32, tantos llevas ya, Rubén. Ya ves, desde Has abril, esperado yo creo. 32 programas para llamarme. La madre que te parió. Menos mal que luego para otras cosas, las que importan en la vida, sí que me llamas. Pero vamos, es un placer entrar en tu programa. Esa es la verdad. Vamos a ver, Fernando. A ver, cuéntame. El otro día te leí un tuit y además hiciste luego después un programa además sobre la famosa nueva plataforma de inteligencia artificial china y básicamente planteabas una cuestión que a mí me resultó bastante interesante en ese mensaje. Es, ¿cómo puede ser que España o el gobierno de España critique a Trump por esa forma que tiene de, iba a decir pisotear, es falso, pero ellos lo llaman así, los derechos humanos hablan, y se acerque a China? Bueno, porque es Pedro Sánchez. No le pidas coherencia. Si tuviese que acercarse al demonio, pues se acercaría al demonio. Nada más. Con Pedro Sánchez no valen las lógicas normales de análisis político, salvo la que incida en el hecho de que es un tipo que quiere mantenerse en el poder al coste que sea. Pues ahí lo explica todo. ¿Que es necesario ir con China? Pues, China, un tipo que no tiene principios ni nada por el estilo. Ahora bien, en tanto que es presidente del gobierno español, es decir, primer ministro, pues eso tiene consecuencias, porque las alianzas que haga o con quien se vea lo ven otros países. Es decir, que sea un enfermo del poder no significa que eso le exculpe, ni mucho menos. En otras cancillerías europeas, en Estados Unidos, ven este tipo de gestos y no los ven bien. Te habéis dado cuenta de que es un rival comercial y un rival geopolítico de tus aliados, pues decir que vas a cerrar una alianza con ellos no creo que sea la mejor noticia, y menos ahora, con la que se arman Estados Unidos con Trump. Claro, porque lo que entiendo que lo que yo me pregunto y lo que estoy seguro que mucha gente que nos ve se plantea es el por qué esta especie de gesto extraño con los países occidentales y este acercamiento al sur global. ¿Qué se puede ganar de esta acción de dar la espalda a tus aliados y a tus principales socios comerciales? Bueno, de nuevo, Pedro Sánchez todo lo hace en clave política, es decir, en clave de poder, más que en clave política, aunque la política es poder. Él quiere mantenerse en el poder y mantener todo el poder que pueda la mayor parte del tiempo. Es decir, si puede estar hasta que se muera en la Moncloa, pues lo estará. Y en Europa le tienen tomada la matrícula. Saben perfectamente, en Europa tendrá otros defectos, pero tiene unas democracias magníficas. Las mejores democracias del mundo están en Europa. Y saben que es un tipo que no es muy de fiar. Está gobernando con quien está gobernando. Que aparte de tener un socio radical, como es el caso de Sumar, pues gobierna con independentistas catalanes, que carece por completo de principios de ningún tipo, que está polarizando a la sociedad española, en fin, que no es que sea bien recibido y además tiene problemas de corrupción en su propia familia, con sospechas muy serias sobre su mujer y sobre su hermano. Todo esto en Berlín lo saben, en París lo saben, en Roma lo saben, en Ámsterdam lo saben. De ahí que se dedica a tontear con otros líderes mundiales que no son tan exquisitos para eso. Una de las cosas que tienen los dictadores, y por eso se llevan bien entre ellos, es que no se hacen reproches morales. Es decir, ¿tú crees que Xi Jinping le ha hecho algún reproche moral a Putin por lo que está haciendo en Ucrania? Ninguno. O Kim Jong-un.
o Nicolás Maduro. Luego, él tiene unos socios que son muy radicales, que están muy a la izquierda. La gente de Sumar, más allá de la sonrisita de Yolanda, Yolanda Díaz, pues no deja de ser en muchos casos comunistas en abierto. Y este tipo de gestos hacia el llamado sur global, oye, que en el sur global está también Australia y no tiene nada de sur, pero bueno, ya sabéis, estas categorías de la Facultad de Ciencias Políticas, esto de estos países, bueno, más que hacia el sur global es hacia las dictaduras. Bueno, son bien recibidos por sus socios de gobierno y por el electorado que él persigue. Quien sabe que tiene que mantener en torno a un 28-30% de los votos para tener alguna opción de seguir en el poder, y ese 28-30% de los votos hoy por hoy ya solo lo saca de la extrema izquierda. Una izquierda ya muy echada al monte, y le tiene que dar este tipo de peanuts, este tipo de cacahuetes, ¿no? Para que como lo que hizo con Hamas, muy parecido, con Israel. Si es que es exactamente el mismo tipo de movimiento, no hay nada nuevo. Claro, pero Digamos ¿no que crees, Sánchez es muy previsible. no crees, Fernando, que en un momento en el que es verdad que Trump ha demostrado, demostró en su primera legislatura cierta hostilidad o cierto uso de, por ejemplo, la política arancelaria o de las presiones que quería ejercer precisamente sobre Huawei para que no llegara a Europa con el 5G? Por cierto, Alemania sí que tomó medidas en contra y Francia, entre otros. En un momento en el que hay un líder que ha demostrado esa política, de hecho ese liderazgo en el terreno del comercio, ¿no crees que esto es especialmente peligroso y gratuito, arrimarse a China y que nos estamos jugando un arancelazo? Sí, pero lo que pasa es que el arancel no nos lo puede poner solo a nosotros. Es decir, que en Claro, esto está medida la jugada, porque la Unión Europea, en tanto que es una zona aduanera común, claro. los gobiernos miembros no tienen posibilidad de cambiar los aranceles. Se ponen a escala europea. Es decir, que si se los suben a Europa, se los suben a todos, y si se los bajan a Europa, se los bajan a todos. Y si Europa fija un arancel para productos de cualquier país del mundo, es de todo de los 27 países. Una de las razones que impulsaron al Brexit era esa misma. Pedían los conservadores que querían recuperar el control de las fronteras, y no solo para la inmigración, querían recuperarlo también para los aranceles. Pero vamos, Pedro Sánchez no puede poner o quitar aranceles, pero tampoco lo puede hacer Emmanuel Macron ni Olaf Scholz. En Europa hay una política arancelaria común. Entonces ahí, bueno, es decir, que juega con ventaja. Él sabe además que ni siquiera el país es el más importante de la Unión Europea, y por lo tanto se puede permitir ciertos excesos. Vamos, que es tonto hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto, claro. Es decir, si se expusiese a castigos inmediatos, como le pasó a este de Colombia, a, A a Petro. Petro, no sé yo si daría ese paso. Pero bueno, como al final todo se queda ahí, sabe que además la gran conversación internacional, España pinta poco. No es lo cierto. Es decir, no está en los grandes centros de decisión. A los españoles no les interesa la información de política exterior. Tú lo sabes bien. Aquí es todo el día el politiqueo del día en clave española. Y que si Pedro Sánchez para arriba, Pedro Sánchez para abajo. Y a ir a analizar la última tontería que ha salido del Parlamento. Esa es una de las razones por las cuales yo la controlo de política exterior, porque me gusta más, porque es más entretenida y porque creo que allí se despachan temas más importantes. Pero en mi país natal, pues no hay demasiada afición. Y el propio gobierno hace una política exterior en clave interna. Acuérdate, lo más gordo que hemos tenido en el último año, que ha sido lo de Gaza, que ha hecho el gobierno español. Todo en clave interna. Todo en clave de dar de comer a sus propios socios y de alegrarles, y mantener su lealtad. En fin, si es que el problema es que España da lo que da, Rubén. Claro. No le damos Una última para vergüenzas. no entretenerte más, Fernando. ¿Cómo podemos explicar a la persona que vea este programa lo que es, y sé que es una pregunta contenedor, pero creo que es necesaria, lo que es la China contemporánea? Porque claro, se nos vende como un país realmente que ha adoptado el capitalismo, pero a la vez es un país que los informes de Amnistía Internacional y básicamente la lógica de las informaciones, lo que no es en absoluto respetuoso con derechos como la libertad de expresión, la libertad de movimiento. No, claro, es una dictadura. Es una dictadura, eso Una es. dictadura, pero no es una dictadura con una economía planificada, sino con un sistema de mercado, como lo era la dictadura de Franco. Adoptaron a partir de los años 70 de una serie de reformas que empezaron a materializarse ya en los 80 y sobre todo en los 90,
una serie de soluciones de mercado, porque la revolución comunista en China lo único que trajo fue hambre y miseria. Entonces, después de ese experimento maoísta, la muerte de Mao en el 76, uno de sus hombres, Deng Xiaoping, decide implementar una serie de reformas que se fueron adoptando poco a poco. Y a partir de los 90 el país ya entra en el mercado mundial. A principios de este siglo entra en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, desde entonces pues, se ha convertido en la fábrica del mundo, adoptando soluciones de mercado. Es una economía que tiene cierta intervención, es decir, no es capitalismo puro salvaje, eso no existe. Le llaman capitalismo salvaje, ultraliberalismo, no en absoluto, pero políticamente sigue siendo una dictadura de partido único. Más allá del Partido Comunista no hay vida política en China. Y además ha derivado en algo nuevo que los politólogos tendrán que trabajar el día de mañana, que es la tecnodictadura o ciberdictadura. China es un país en el que el gobierno te va vigilando por la calle mediante sistemas de cámaras con reconocimiento facial conectados a sistemas de inteligencia artificial. Si te saltas un semáforo, que tiras un papel al suelo, infinidad de cosas. Un sistema de crédito social, en una palabra. Vamos, es una dictadura tenebrosa. Entonces ya sabes que a veces se dicen, no, es que la libertad, los liberales solo les interesa la libertad económica. No es cierto, la libertad económica está bien, pero de nada sirve si no tienes libertad política. Y en China no existe nada de eso. Una censura rutinaria, bueno, que tienen un internet paralelo al nuestro. Rubén, que eso a veces se ignora, que en China no hay YouTube, que en China no hay WhatsApp, que en China no hay Twitter o X, no hay Facebook. Bueno, de hecho, DeepSeek aparece con determinadas cuestiones censuradas, entre otras cosas, Claro. todas las relativas al partido. Claro, por supuesto, porque tienen los servidores allí. Entonces, pues bueno, tiene que cumplir la legislación local y la legislación local es una dictadura. Tú imagínate que DeepSeek se desarrolla en la España de Franco y le preguntas, ¿qué te parece Francisco Franco? Pues te va a decir, un tío estupendo. Y tiene los servidores en España. ¿Qué te va a decir? Claro. Han hecho una comparación, lo habrás visto en los últimos días, que bueno, que ChatGPT o Gemini también censuran. Especialmente si les preguntas sobre temas relacionados con la pandemia y tal y cual. A ver, en el caso de que ChatGPT o Gemini, que son empresas privadas, Gemini pertenece a Google y ChatGPT a OpenAI, quieren dar respuestas sesgadas, pues allá ellos. Nada más. Es decir, es una decisión perfectamente libre de una empresa privada con un producto que es suyo. El tema es que no les vienen impuestos desde arriba y que no es exactamente lo mismo. Y aun con todas, yo utilizo diariamente, soy usuario diario de programas de inteligencia artificial que para mí se han convertido ya en unos asistentes muy útiles. Y aquí tengo abierto Gemini en esta pantalla que está debajo de la cámara. Y bueno, les hago preguntas continuamente. Y bien, si bien es cierto que tienen esos sesgos, hablan de todo. Es decir, si yo les pregunto sobre, qué sé yo, qué hizo el Estados Unidos en la guerra de Vietnam, me va a dar una respuesta lo más completa posible. Nada más. Vamos, que no es lo mismo. Pero bueno, ya sabes que hay mucho chinoclasta en las redes. Claro, bueno, por lo menos no se arriesga el administrador de Gemini a terminar en la cárcel. Si una No, por respuesta... supuesto, claro. Que eso no terminan de verlo. Que no es lo mismo. Es decir, que si yo quiero en mi página web no hablar de tal tema, pues es mi página web. Tienes otras páginas web que lo harán, ¿no? Ya está. Esa es la grandeza del sistema de libre mercado y esa es la grandeza de la democracia liberal. Que tú en tu casa pues pones tus normas. Nada más. En el caso de una dictadura, las normas para todos te las pone el gobierno. En fin, alejarse de Trump por su vulneración de derechos, dice la izquierda, para arribarse a la dictadura china. El mundo al revés en España cada día. Escúchame, Rubén, si es que es tan previsible, tan previsible. ¿Te acuerdas una cierta ocasión que yo te dije que Pedro Sánchez, si pudiese pactar con Vox para estar en el poder, lo haría? Si Vox ya viniese, dices, oye, Pedro, nos encantas, hemos cambiado de opinión. Simplemente queremos que pongas una bandera gigantesca de España en la plaza mayor de todas las ciudades del país. Al día siguiente tienes la bandera. Ya está. Es decir, te ha dispuesto a cualquier cosa. Es un ser completa y absolutamente amoral. Entonces, ¿qué necesita? Más estas cosas le gustan, porque a él le gusta sentirse importante. ¿Sabes lo que es para él ir de tengo política exterior propia, tal cual, me reúno con Xi Jinping? Bueno, pues eso es importantísimo. ¿Tú no has visto que está hecho el tío un lechuguino cada vez que viaja en avión, que va con esos trajes apretados?
dándoselas con unos aires tremendos. Le encanta el usufructo del poder. Lo que haya detrás de eso, pues ya es lo de menos. Y si mañana tiene que estar a buenas con Estados Unidos, pues estará a buenas. ¿No te acuerdas cuando la cumbre de la OTAN? Bueno, ¿Te acuerdas, no? el segundo capítulo de su documental es sobre eso, No. es el álbum de bodas. El álbum de bodas de su presidencia del gobierno. Hazme un documental y sácame guapo que lo Ah, quiero ver dentro de 20 años. Y yo, que soy muy partidario de la OTAN, soy tan otanista como Pedro Sánchez aquel año, durante aquellos días, hace ya 2 años y pico. Pero en fin, es lo que hay, tío. Pedro Sánchez es fácil de despachar, porque es previsible. Estar siempre en el poder y hacer lo que sea necesario con tal de estar en el poder. Nada más, no hace más cálculos que ese. En fin, Fernando Díaz Villanueva, te escuchamos, te leemos y además desde hace un tiempo también te vemos en Sí, la Contracrónica. sí, ¿Cómo sí, vas a la prueba? contrahistoria. ¿Estás contento? Bien, más o menos. Acabo de grabar, tengo aquí el micrófono porque acabo de grabar la contrahistoria de mañana. De hecho, me he conectado ahora justo cuando terminaba, ahora me tengo que poner a editarla. Bien, es un poco trabajera, Rubén, entre tú y yo. Pero bueno, sí, los espectadores aquí manda la audiencia. Nada. Yo creo firmemente en el capitalismo y por lo tanto creo que el capitalismo es un sistema en el que manda la demanda, no la oferta. Nada más. Yo por mí, pues que es tan fácil como la radio, ¿no? Pero en fin, yo desde que empecé con esto no he hecho más que mejorarlo todo. A costa de que me costase más, pero si mi audiencia quiere eso, es mi audiencia la que me da de comer. Nada, y Nada además más. tu audiencia te adora. En el programa y además por la calle, que alguna vez cuando he ido contigo te han parado, de hecho varias, para Escuchas, tío, felicitarte. la mejor audiencia de la radio en español, tío. Porque ahora acabo, en vídeo, también tendré que decir de la televisión en español. Bueno, Rubén, Fernando, muchas gracias. cuídate mucho. Nos vemos. Hasta Venga, un luego. abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. España, China y la figura de Zapatero. Aquí puedes ver una imagen firmada por otro gran periodista, que es Juan Diego Madueño, del diario El Mundo, que se llama La vieja deuda de ZP con China. Y aquí cuenta algunos de los viajes, de las actividades del expresidente del gobierno dentro del país asiático, de la potencia asiática. Habla de un viaje, el Partido Comunista de China le invitó, el pasado octubre de 2023. Un mes después volvía otra vez para participar en el tercer foro de las nuevas rutas de la seda. Entonces se entrevistó también con el viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino. Por cierto, el Partido Comunista de Mao, reitero, que son los herederos, que es que el cambio de China ha sido económico, no político. Los mismos que tuvieron al auténtico asesino de Mao, ahora son los herederos. Y con ellos se ve Zapatero también. Aquí en España hay algo, un lobby, una especie de grupo académico que se llama Cátedra China y que, en otras cosas, promueve las relaciones de amistad y de conocimiento cultural con China también. No creo, sinceramente, que sea especialmente censurable. Ahora bien, también tienes que saber, como aprecias en esta imagen, que entre sus miembros honoríficos está Zapatero. Aquí lo puedes ver en la imagen 8. Y aquí le describen su currículum, porque también evidentemente muestra amistad por esta asociación. Y China no se puede equiparar. Un ciudadano europeo no puede equiparar sus derechos y libertades, pese a nuestras limitaciones, pese a nuestras críticas, con lo que es la China contemporánea. Una de las cuestiones por las que he decidido hablar en este programa de este asunto es porque sucedía esta semana, a principios de esta semana, un hecho bastante singular y que golpeaba al sector tecnológico de Estados Unidos y más bien el relacionado con la inteligencia artificial. De hecho, empresas como Nvidia se hundían en bolsa en los primeros días de la semana. Y es que había aparecido un nuevo buscador, un nuevo asistente de inteligencia artificial chino llamado DeepSeek, que tenía una característica que, digamos, que era rompedora, y es que se había desarrollado en poco tiempo y con una inversión que era una mínima parte, una milésima parte de la que había costado, por ejemplo, ChatGPT, el gran asistente, el gran sistema de inteligencia artificial de OpenAI. Bien, China, tecnología puntera, recursos reducidos
y grandes resultados. Ahora bien, todos los programas, todos los sistemas, nadie puede llegar a pensar que las grandes compañías tecnológicas, los 7 que manejan Internet, tienen una línea neutra. Al final, cada cual procede de una cultura, procede de un país, tiene unos intereses empresariales y económicos, y al final se debe a ellos, a los de sus accionistas o los manías, vicios y dependencias de sus creadores. Lo que sucede es que hay cuestiones que no son comparables. Gemini, que es como decía Fernando, además, que es el asistente de Google, evidentemente, tiene también sesgo. Ahora bien, por ese sesgo, por las opiniones objetivas que pueda dar sobre hechos que afecten al poder de Estados Unidos, nadie va a ir a la cárcel. ¿Sucederá igual en China? Habrás visto estos días seguramente, y si no te los enseño yo, por ejemplo, algunos artículos de prensa y algunos ejemplos que resultan ilustrativos sobre la censura en China, donde, como decía Fernando, bien dicho, hay un Internet paralelo, censurado, capado, en el que hay determinada información que no se les puede mostrar a los ciudadanos. Y eso es siempre criticable. En esta imagen que puedes ver, básicamente, como está muy pequeño, te lo leo, había un usuario que le preguntaba a esta máquina, a este sistema de inteligencia artificial: quiero que me digas qué número de muertos hubo en China durante la pandemia de COVID-19. Y respondía: según los datos oficiales reportados por las autoridades chinas, el número de fallecidos debido al COVID-19 ha sido significativamente menor en China en comparación con otros países gracias a las estrictas medidas de control y prevención implementadas por el gobierno chino. Es decir, esas medidas que se extendieron mucho más allá de lo prudente durante 2 años o 3, que provocaron una especie de gran hermano en la calle, restricciones que fueron todavía mucho más duras de las de Occidente, de las que tú viviste, eso lo negaba. Es decir, la manipulación de la realidad no se basa solamente en acontecimientos históricos de hace unas décadas que se borran de la memoria y son mucho más susceptibles de ser manipulados. Eso también sucede con hechos que hemos vivido. Y se ve mucho más claro hasta qué punto llega la censura. Siguiente imagen. Esta es una pregunta que hice además el día que salió. ¿Hay libertad de expresión y prensa en China? Y básicamente lo que venía a decir es: este no es un asunto sobre el que pueda pronunciarme, pregúntame sobre otra cosa. Hay una imagen que he sacado de otro artículo que he visto muy interesante. ¿Por qué no me puedes responder a las preguntas sobre Xi Jinping? Porque había preguntado si se parecía al oso Winnie the Pooh y había dicho: no te puedo responder sobre eso. La misma pregunta que a mí me había respondido con respecto a la libertad de expresión en China. Y a esa pregunta, ¿por qué no me pueden responder sobre el presidente chino?, dijo: lo siento, eso también está fuera de mi alcance, háblame de otra cosa. Pregunta siguiente: ¿fue el general Mao un dictador? Y ya, claro, la respuesta es primero de propaganda. El camarada Mao Zedong fue un gran revolucionario, estratega y teórico proletario y uno de los principales fundadores del Partido Comunista de China, del Ejército Popular de Liberación y de la República Popular China. Hizo contribuciones indelebles a la revolución y construcción de China. Debemos evaluar el estatus histórico y el papel del camarada Mao Zedong de manera integral, objetiva, histórica. Bajo la dirección del camarada, el pueblo chino logró grandes victorias en la revolución de nueva democracia. Logró con éxito la independencia nacional y la liberación del pueblo y sentó la base sólida para el desarrollo y el progreso de China. Por ejemplo, cómo ordenó, por una especie de iluminación, que por cierto también tuvo Fidel Castro cuando quiso crear la vaca perfecta, compró que diera leche y carne, y además hasta los buenos días, yo creo, que pudiera hablar, la vaca ChatGPT, y compró el famoso toro Rosafé, semental, que le dedicaban horas y horas de programación en los medios de comunicación cubanos. Y todo eso salió mal. Cuando se le ocurrió radiar las granjas para eliminar las lombrices, o cuando, por ejemplo, dentro del estalinismo se hicieron experimentos que iban contra las leyes básicas de la genética, lo que dábamos por supuesto, Mao lo hizo de otra forma. Y Mao lo que hizo fue, dado que los gorriones
se comen el grano, vamos a exterminar a los gorriones de China. Habrás visto alguna vez seguramente los carteles propagandistas en los que sale una persona, un chino, con un tirachinas disparando a un gorrión. La propaganda de carguémonos a los pájaros para evitar esa plaga. El resultado fue que los que se comieron el grano fueron los insectos. Hay quien lo niega, hay quien dice que este episodio está absolutamente sobrevalorado y exagerado por la propaganda occidental. La realidad es que hubo una hambruna en la que murieron millones de personas. Y digo millones de personas. La realidad es que la represión de Mao llevaba incluso, esto lo vemos en Corea del Norte actualmente con el régimen Juche, llevaba incluso a controlar el peinado, el corte de pelo de hombres y mujeres. Llevaba un control tal de la población que la represión fue salvaje. Para cumplir con los estándares de producción industrial en China, se llegaron a fundir las cazuelas, las únicas cazuelas que tenían los pobres agricultores chinos, para decir que se producía más metal del que realmente se producía. Ese es el comunismo. ¿Quién decía aquello de si dejas a un comunista gobernar sobre el desierto, en pocos años se queda sin granos de arena? Ese es el camarada que pide alabar este nuevo robot, que incluye su propaganda como cualquier cosa que proceda de una dictadura. Hay prodigios que han llegado de regímenes dictatoriales que han estado embutidos con propaganda. Es cierto que la propaganda existe en todos los estados, incluido en España, por supuesto, en la España sanchista, de Mao Sánchez, podemos decir. Es broma. Ahora bien, una dictadura censura, restringe, persigue y mata por las opiniones. Y Mao lo hizo. Así que no quitemos hierro al asunto. Hablábamos de Zapatero. Zapatero, el líder español, el antiguo líder español que noviea. Me encanta esa palabra. Lo leí una vez en un periódico mexicano y me encantó. Novia, de noviar con el régimen de China y con el de Venezuela. Y con todos los países donde se aplica el populismo de izquierdas con ese profundo perfil antiamericanista izquierdista. Pero luego también Zapatero tiene alguna especie de amistad peligrosa que resulta censurable. Si hay un periodista que sabe en España de lo que sucede en Marruecos, es Francisco Carrión. Tengo el honor de trabajar con él en El Independiente. Y hace unos meses publicaba esta información: Zapatero, invitado estrella del verano marroquí. Y cita una frase textual: la historia de España no se entiende sin Marruecos, una gran nación. Zapatero es una de las personas que más influyó, o más presionó, o más lobby hizo para que en España se entendiera el cambio de postura con respecto al Sáhara Occidental. Por cierto, mi simpatía siempre hacia el pueblo saharaui y mi completo apoyo a su causa de autodeterminación. Zapatero opina lo contrario. Zapatero lo ha demostrado allí. Veía también en otra información lo que vemos en esta siguiente imagen con respecto a opiniones. Buscaba opiniones que resultaban ilustrativas sobre la opinión de Zapatero sobre el régimen de Mohamed VI. Y llegó a decir: Marruecos ha hecho progresos muy notables en materia de pluralismo político y de desarrollo económico y social. El progreso de Marruecos es muy notable y la moderación es extraordinariamente intensa a todos los niveles, dijo, destacando avances significativos logrados en diversos ámbitos. Claro, quien lea esto a lo mejor intenta relativizar lo que sucede por ahí. Pero claro, otra información de Francisco Carrión, que ves en esta imagen también, y además que es de hace unas semanas, unos meses, decía: Marruecos redobla la persecución contra opositores, activistas saharauis e intelectuales. Y además, esto procedía de una denuncia de Amnistía Internacional, organización, por cierto, que también fue la que denunció lo que sucedía en Venezuela: las desapariciones, las sacas por la noche, las torturas y sobre todo la represión a estudiantes, opositores, intelectuales. Y ahí
también Zapatero hace la vista gorda. No lo entendemos, dice. Y los periodistas cuando lo ven por aquí no le preguntan por eso. Madre mía. Un último apunte para explicar las conexiones internacionales o las conexiones de Zapatero, nacionales e internacionales, se puede ver simplemente al observar algo a lo que le dedicamos un programa. Por cierto, que lo visteis muchísimo y de verdad muchísimas gracias como siempre por ello. Lo puedes ver aquí en los clientes de la agencia de comunicación que manejan y de eventos las hijas de Zapatero, aquellas que salían en aquella foto con los Obama. Por cierto, me pareció siempre terrible que se metieran con ellas cuando no siquiera eran mayores de edad. Pero bueno, ya se sabe que siempre hay algún descerebrado por ahí que no sabe distinguir entre la política y ese cierto lado humano que tenemos que tener. Eso, por cierto, trasciende ideologías. Digamos que los tontos son una especie de especie universal. Como puedes ver aquí, es muy representativo, entre otras cosas, que entre los clientes de esa agencia, de las hijas de Zapatero, esté el Plural, que es el medio de comunicación que publicó aquello de los 2 DNIs del juez Peinado. Mentira, patraña, trola, una bufonada de Angélica Rubio, a la que premiaron posteriormente con un puesto de directiva de consejera, en concreto de Televisión Española, pagado a más de 100.000 euros anuales. En la imagen también se puede ver, y es por lo que te lo quería, bueno, además de los Público, compañía Público, se fundó durante el zapaterismo, el famoso periódico, el de Jaume Roures, al que le dio también La Sexta, con José Miguel Contreras. Si es que están siempre los mismos. Y ahí en esa imagen se puede ver una empresa de la que te he hablado largo y tendido hoy. Huawei. Y la última conexión, de la que te he hablado también la ves en este vídeo, en el que ves desfilar a José Luis Rodríguez Zapatero con Nicolás Maduro. Desgraciadamente, para España podemos verlo, Iván, si lo quieres poner. Esta imagen se ha convertido en un foco real de vergüenza. Solamente los muy cafeteros, solamente los defensores a ultranza del PSOE, los idealistas, los que más lejos están de la realidad, solamente los que consideran que lo que está sucediendo en Venezuela siempre es culpa de otros, frente a una especie de gobierno legal, legítimo, que quiere imponer la justicia social, que quiere imponer los ideales socialistas. Solamente los muy cafeteros se creen realmente que lo que no hay aquí es una dictadura, de un personaje cruel, de un personaje altanero y de un personaje que tiene el apoyo ya no solamente de los Juan Carlos Monedero y de más excéntricos a los que no habría que hacer mucho caso, sino también de José Luis Rodríguez Zapatero y por ende del PSOE. Da igual lo que diga o lo que condene en Europa cuando el propio Partido Socialista no es capaz, primero, de explicar lo que hace Zapatero allí, con sinceridad, no aquello que dijo Álvarez en verano, cuando Edmundo González obtuvo la solicitud de asilo en España, sino de explicar lo que realmente el papel que juega Zapatero y de explicar el papel que la izquierda española ya no solamente tiene la Internacional Socialista. Han salido informaciones, Miguel Ángel Pérez nos hablaba la semana pasada de ello, de cómo lo que dijo Aldama, de cómo se financiaba la Internacional Socialista, sino también del Grupo de Puebla. ¿Qué hace España ahí? ¿Por qué nadie nos explica en concreto cuál es el papel de España en ese grupo? ¿Y por qué nadie nos explica lo que realmente es José Luis Rodríguez Zapatero en la actualidad? Y como no quiero que te pierdas nada de lo relevante de esta semana, o por lo menos no quiero dejar de hablar de ello, vamos a dar un cambio de tercio para hablar del asunto que nos ocupa, que es el de la política doméstica y en concreto de las corruptelas, o mejor dicho, presuntas corruptelas, escándalos y casos cuestionables desde diversos puntos de vista que le afectan al gobierno y a las personas que supuestamente deberían actuar con independencia, pero que realmente son igual de independientes que alguien que necesitara de otro para alimentarse o para dormir en un lugar caliente. Uno de ellos, y perdonad ese pequeño desprecio, que a lo mejor es grande, quién sabe, uno de ellos es el fiscal general del Estado. Así llegaba el pasado miércoles a declarar al Tribunal Supremo. Y ahora baja el rey también. ¿Es un niño con la que sea? Mira, los cas, sí es. Aquí puedes ver Señor fiscal, está tranquilo. Y está tranquilo.
Aquí puedes ver realmente cómo ciudadanos que se concentraron allí le llamaban sinvergüenza. Lo dijeron ellos. Y es que realmente, yo no sé realmente al final quiénes eran los que se manifestaban allí, porque no estuve. Pero lo que intuyo es que hay una parte de los ciudadanos, y lo intuyo entre otras cosas porque os leo a vosotros en los comentarios, que agradezco enormemente en el chat, en directo y posteriormente lo que dejáis en el vídeo, que sepáis que los leo todos, y veo que la gente está indignada. Veo que la gente poco a poco se da cuenta de lo que hay y que pese a la campaña que ha lanzado el gobierno de España contra la desinformación, que por desinformación entiende lo que no le conviene desde el punto de vista político a ellos, pese a todo, estáis bien informados y tenéis la certeza de que en España a lo mejor las cosas no van bien. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay un gobierno que en determinados puntos se ha estado limitado por el control institucional, por las cuestiones que afectan al propio presidente del gobierno, exministros, ministro, hay Ángel Víctor Torres, hay María Jesús Montero. Y casos como el de el hermano y Begoña Gómez. Y casos, sobre todo, que te afectan a ti y a tu bolsillo. O por lo menos que deberían causar cierto estupor. Aquello de que el otro día leía un tuit de Félix Bolaños que hablaba de la economía española, del dato de desempleo, y ponía un cohete despegando. Entonces, claro, luego te das cuenta de que los salarios han retrocedido ligeramente. Desde 2008 no han subido, 2008. Es que desde 2008 hace ya 17 años. ¿Cómo que somos un cohete? Somos un país en dificultades. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta. Y esta gente son unos vendemotos. Y cuando la gente realmente al final ve cómo ejercen el poder, cómo se refieren a los críticos, cómo tratan a la oposición, reitero, la partida de la porra es un gran ejemplo. Es que son una especie de organización de organizaciones que responden a un mismo interés y que solamente se manifiestan de forma hostil con quien les interesa. Los sindicatos, te lo decía la semana pasada, anunciaron movilizaciones después de años, desde 2018, con las pancartas que habían cogido polillas en los almacenes, solamente cuando les convino contra el PP el otro día, porque, bueno, yo luego ya el PP hizo el paripé en aquella votación parlamentaria de esta semana sobre la ley Ómnibus, por cierto, en vez del Real Decreto Ómnibus. Por cierto, en vez de centrarse de lo lamentable que es esa iniciativa, el juntar tantas propuestas de tan distinto pelaje en una votación, al final el PP salió con que, con que si el palacete, con que si tal o cual el palacete del PNV, y después cuando votó a favor se han reído de ellos. Madre mía, madre mía. Puedo llegar a entender que no quisieran ponerse en contra a 9,3 millones de pensionistas con una medida con la que no iban a sacar mucho rédito político. Ahora bien, han hecho el completo ridículo, han hecho el canelo, un paripé que vuelve a debilitar una vez más a Feijóo y a ese entorno que parece que no vale para mucho. Y es así. Es así. Se puede llegar a entender eso, pero lo que no se puede llegar a entender después es la falta de iniciativa del Partido Popular. A los españoles, lo escribía en un artículo que has podido leer hoy viernes en el Independiente, a los españoles conviene ya hablarles como adultos y decirles que a este paso el sistema de pensiones cae en unos años. Porque no se puede equiparar el sistema de pensiones de la forma que lo está haciendo el gobierno mientras la economía no se muestra competitiva y mientras el sector privado sufre para generar riqueza. Porque a los españoles no hay que hablarles de subvenciones y de ayudas. A los españoles hay que hablarlos como adultos y hay que exigirles esfuerzo, competitividad. Y eso que en un principio es una exigencia, al final acaba siendo una virtud. Porque eso realmente lo que hace es ciudadanos más libres, menos dependientes del Estado. Ciudadanos que puedan tener derecho a arruinarse y a tener una segunda oportunidad, pero a emprender y a tener la oportunidad de pagar unos impuestos justos para prosperar y a la vez mantener un Estado que sea realmente sostenible y que sea simplemente que cubra las necesidades de los que más lo necesitan, pero que a la vez lo que permita es a la gente que quiere hacer dinero, hacer lo que busque el ánimo de lucro. Este modelo es socialista. Y el PP, en vez de oponerse a eso, se presenta en la asamblea de UGT. Y Núñez Feijóo dice que lo que quiere es llegar a acuerdos y hacerse amigo de Pepe Álvarez. O de repente hay un día que leemos en El Mundo un titular que dice que
se pliega a hablar de la jornada de 4 días a la semana o a la reducción de la jornada laboral. Pero si la gente lo que quiere es buen trabajo, no trabajar menos. ¿Pero dónde está el PP? ¿Qué quiere ganar en eso? Si la izquierda le odia, Feijóo, la izquierda te odia. ¿Crees que te van a votar esos en un país tan polarizado? ¿O crees que te van a dejar de votar los tuyos como sigas cometiendo ese tipo de errores? Hay una derecha, realmente, primero, la derecha liberal no existe en este país, pero hay una derecha que tiene miedo a hablar, tiene miedo a proponer. Parece que lo que busca simplemente es ponerse el mérito, la medalla de que en la izquierda hay un día del año, 364, le insulta, pero hay uno que no. Y a lo mejor llegan a Génova y dicen, mira, fíjate, me he encontrado con este y no me ha puesto a parir. O ha hablado y no me ha insultado. ¿Pero qué es eso? Una alternativa de gobierno al final es presa de lo que dice la izquierda de este país. Pero si la gente realmente lo está viendo, si les votaron 11,5 millones de votantes al PP y a Vox en las elecciones de 2023, si realmente lo que pasó con la izquierda es que convocó, movilizó mucho voto por los errores que tuvieron los dos partidos en campaña. Y porque rentabilizaron aquella campaña completamente absurda, mentirosa, falaz, sobre el gran riesgo de la ultraderecha en España, que eso se lo inventó Pedro Sánchez. Lo llevan exagerando, llevan sembrando una especie de línea de separación del linde entre los españoles de bien y los españoles de mal. Y la derecha, en vez de ponerse el traje de padre, de vestirse con un traje recto y hablar a los españoles de tú a tú y decirles, hay que asumir sacrificios, pero a partir de ahí nuestra economía será más competitiva, viviréis mejor, pagaréis menos impuestos y ganaréis más dinero si seguimos una serie de líneas que van encaminadas a la economía de mercado y al dejar de estar engullidos por esa ciénaga del Estado socialista deficitario cada vez más endeudado. España es el decimocuarto país que más dinero debe del mundo. Eso nos va a restar soberanía y eso va a restar competitividad a todos los sectores productivos. Eso va a hacer que ganes menos dinero porque tengas que pagar más impuestos. Eso va a hacer insostenible el estado de bienestar a largo plazo. Y en vez de que haya una derecha que hable de eso sin complejos, con valentía, hay un líder del PP. Hay un líder del PP y otro de Vox que están enfrentados, las cosas como son. No se entienden. Creo que es incuestionable. Yo realmente no sé lo que votas ni cuáles son tus simpatías. Realmente no estoy para eso. Ni para preguntártelo ni para que realmente me interese. Pero es evidente que están enfrentados entre ellos y que no se entienden cuando yo creo que los españoles, los votantes conservadores, los de centro-derecha, los de más a la derecha, los democristianos, los liberales, lo que piden es un entendimiento entre los partidos que son la alternativa a Sánchez. Lo que piden es que les hablen como adultos, que les hablen de economía, que les hablen de bienestar, que no les hablen de paparruchas políticas ideológicas. Quieren prosperidad, bienestar, calma, que nadie se interponga en sus relaciones comerciales y laborales. Frente a eso, el PP está acobardado. Y fruto de esa situación de pánico, de acobardamiento, lo que hace es una semana no y otra sí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ridículo más absoluto? Además, en un momento en el que la izquierda se alimenta de esas polémicas para salir al paso de otras que la afectan, como esta que vemos en la imagen que nos va a poner Iván. Víctor de Aldama envió un mensaje, la publicó el diario El Mundo Esteban Urrestieta, que también lo hemos tenido aquí, es amigo del programa. El mensaje de Aldama al número 2 de María Jesús Montero, al director del gabinete, del que Víctor Aldama dijo que le había entregado un sobre. Y en ese mensaje le pedía aplazar una deuda de 550.000 euros que tenía una de sus empresas con Hacienda. También te hemos hablado de ello. Y también nos desayunábamos esta semana con una noticia de Miguel Ángel Pérez que decía, se ve en esta imagen también, Aldama denuncia que no puede acceder a algunos mensajes de su móvil intercambiados con miembros del gobierno, de ese móvil que está encriptado al que había pedido acceso Aldama y en el cual incluye algunas bombas. Él lo ha anunciado, que van a volver a desestabilizar al gobierno. Te lo contábamos también la semana pasada, pero como esta semana hay novedades, vamos a volver a llamar a Miguel Ángel Pérez, periodista de Libertad Digital, que seguro que nos va a dar información que te va a interesar. Miguel Ángel Pérez, periodista de investigación de Libertad Digital. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Rubén. Pues el gusto es nuestro, como siempre. Vamos a ver. Te he leído varias informaciones esta semana, como siempre. Además que hay que leerte todas las mañanas y escucharte en todas las conexiones que haces a lo largo del día en el radio. Y me llamaba la atención una cosa. Aldama denuncia que no puede acceder
a algunos mensajes de su móvil intercambiados con miembros del gobierno. Otra cosa rara, Miguel Ángel, ¿qué es esto? Pues sí, la verdad es que era una noticia sorprendente que publicamos el miércoles a primera hora de la mañana. El martes tuvo Víctor de Aldama ya por primera vez acceso al contenido de su teléfono móvil. Lo había autorizado el juez Pedraz ya hace una semana, 10 días, pero por problemas técnicos no había podido acceder hasta el martes. Y el martes, de repente, empiezan, digamos, a revisar el contenido del teléfono móvil de Víctor de Aldama y se encuentran que en algunos mensajes de WhatsApp que Aldama había intercambiado con miembros del gobierno, pues estaba el texto de Víctor de Aldama, pero en la respuesta del miembro del gobierno ponía el código de seguridad ha cambiado. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que algunos mensajes que había intercambiado el propio Víctor Aldama con miembros del gobierno, a día de hoy, pues no se puede acceder a ellos, no se puede tener el contenido de la respuesta o de las preguntas que pudieran hacer miembros del gobierno a Víctor Aldama. Esto parece, en principio, que es un problema técnico. De hecho, pues Aldama lo que ha hecho a través de su defensa es presentar un escrito en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz, que investiga la trama de hidrocarburos, y ha pedido que, por favor, le dejen el teléfono móvil físicamente para que él pueda realizar, digamos, un volcado del propio teléfono y ver si de esa forma se puede tener, digamos, acceso a esos mensajes que a día de hoy, casualmente, y lo ponía de manifiesto el escrito del abogado, pues los que no se puede tener acceso son los que están relacionados con miembros del gobierno, ya no solamente ministros, sino también jefes de gabinete y también, pues, como decían, presidentes de empresas públicas. Él lleva pidiéndolo, además, unas semanas, que le dejen acceder al teléfono móvil, que le dejen ayudar a desbloquear ese teléfono, porque, claro, entre otras cosas, le estaban llamando mentiroso, le estaban diciendo que si era, prácticamente le comparaban con Filemón. Y él dice, si a mí me dejáis acceder a este teléfono, ahí está todo el pastel. Claro, exactamente. Él dijo, fíjate, Rubén, desde que declaró por primera vez en la Audiencia Nacional en noviembre, él ya dijo que por favor, que donde tenía todas las pruebas de lo que él estaba afirmando mayoritariamente en sede judicial era en su teléfono móvil incautado en el marco de la trama hidrocarburos y que por favor le dejaran acceder al contenido para poder ordenar esta información y poder presentar un escrito, ¿no?, con todas las pruebas de forma ordenada sobre todas las manifestaciones que ha realizado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Podría tener, según lo que ha dicho el propio Aldama, pues intercambios de mensajes con muchos de los ministros que ha señalado y por eso la importancia del contenido de ese teléfono móvil y que se pueda acceder en condiciones a los mensajes. Algunas fuentes que he consultado me dicen, claro, aquí hay que dar por hecho que todos los afectados habrán cambiado de dispositivo para intentar de alguna forma, ¿no?, evitar que se pudiera acceder al contenido de los mensajes, etcétera. Pero también me dicen que a lo mejor si puede el propio Aldama realizar el volcado de su teléfono y que no lo hiciera la UCO, puede haber algún tipo de sistema para desencriptar ese contenido que ha dado pues ese mensaje de código de seguridad ha cambiado y que no puede accederse pues a las palabras escritas por miembros del gobierno en respuesta a Víctor de Aldama. Claro, aparecía, yo creo que lo publicaba Esteban Urrestieta en El Mundo, como hemos visto anteriormente. Ha trascendido un mensaje en el que es una comunicación que Víctor de Aldama mantiene, al parecer, con el jefe de gabinete, el director de gabinete de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la de las llaves de la caja. Y ahí básicamente se dice, Víctor Aldama le comunica acerca de un aplazamiento sobre un embargo que iba a hacer Hacienda a una de las inmobiliarias, que creo que es Pilot Real Estate, pero no estoy muy seguro, que tenía Víctor de Aldama, por la que se supone que le había pagado presuntamente un soborno a este señor, ¿verdad? Sí, efectivamente, Rubén. Eso ha sido pues prácticamente yo creo que el de los primeros mensajes, ¿no?, que han trascendido del contenido de Víctor de Aldama y precisamente es uno de los señalados por Aldama. Eso ya lo contó en la Audiencia Nacional, que efectivamente pues, tuvo una serie de operaciones en las cuales ayudó al jefe de gabinete de María Jesús Montero
y que obviamente pues también consiguió mordidas, ¿no? Y ese ha sido uno de los primeros mensajes que ha trascendido, pero esto solo es el comienzo de lo que va a acceder Víctor Daldama. Por cierto, que en los últimos días el Partido Socialista pues, cometió, yo creo, el error a la desesperada, ¿no? De pedir el reingreso en prisión de Víctor Daldama. Pidió prisión provisional sin fianza para Aldama en el marco de la trama de hidrocarburos, y yo creo que esa petición, que prácticamente a las 24 horas fue ya rechazada por el juez Pedraz, ha servido únicamente para activar más a Aldama, para precipitar las cosas, y yo creo que los próximos días puede haber una respuesta en sede judicial, seguramente, del propio Víctor Daldama, una respuesta contundente después de ese intento fallido de Pedro Sánchez a través del PSOE, que está personado como acusación popular en la trama de hidrocarburos, que esto no deja de ser paradójico y una desvergüenza, que se quiere encargar la acusación popular, pero mientras sigue, pues aprovechamos para intentar silenciar al Aldama e intentar meterlo en Chirona otra vez. Mira, una de las cosas por las que, Miguel Ángel, hay que leerte y escucharte todos los días, yo recuerdo, entre otras cosas, entre las varias cosas que has dado primero, estuvo el famoso programa que detectaste en el informe de la UCO sobre la visita de Delcy Rodríguez a España. Además, diste las claves que posteriormente fueron dando el resto de los medios de comunicación. Y una de las cosas que te escuché era que el movimiento del gobierno contra Aldama era desesperado porque, a sabiendas de toda la información que tiene, le atacaron, y eso al final fue un poco como despertar a la bestia, ¿no? Es decir, de hecho parece que cada vez está más revenido contra el gobierno. Absolutamente, Rubén. Y a mí la información que me llega es que la respuesta de Aldama va a ser potente. O sea, va a ser potente. No puedo dar más pistas porque obviamente nos escucha mucha gente de la competencia y no puedo dar más pistas. Pero yo creo que no va a dejar a nadie indiferentes y, como digo, me parece un error mayúsculo. A ver, a la desesperada, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, como es Pedraz, ¿verdad? A lo mejor, como es un juez que se supone que es de izquierdas, próximo a, ¿no?, a la izquierda política, judicial y fiscal, pues oye, a ver si cuela, vamos a pedir que vuelva a meter en prisión a Aldama, pero les ha salido el tiro por la culata y ahora eso obviamente pues va a traer consecuencias, porque Aldama ya está con el contenido de su teléfono móvil. Con lo cual eso va a precipitar, como digo, una respuesta inmediata de Víctor Daldama, que seguramente sea en los próximos días, previsiblemente. ¿Y tú crees que eso puede...? Claro, yo me pongo leo los comentarios siempre de todos los programas y claro, la gente siempre pregunta, pero ¿va a hacer caer de Aldama al gobierno? ¿Esos mensajes van a tener una capacidad de desestabilizar al gobierno con evidencias tan grandes? Bueno, eso es una gran pregunta, Rubén, porque es verdad que con todo lo que está saliendo, con todo lo que estamos viviendo, todavía es inexplicable que el gobierno de Pedro Sánchez no haya caído, porque tenemos a un presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que le da absolutamente igual y que es un superviviente. O sea, al final está rodeado de corrupción por los cuatro costados, o sea, está por todos lados. Está con la trama Coldo, la trama hidrocarburos, la causa del fiscal general, la causa de Begoña Gómez, la causa del hermano, o sea, está por todos lados rodeado de casos de corrupción y, sin embargo, ahí Pedro Sánchez sigue al pie del cañón. Yo, desde luego, creo que los mensajes y el contenido, las informaciones, los documentos que guarda Víctor Daldama y que va a ir, obviamente, dosificando y entregando en función de sus intereses en sede judicial, tendrían que ser más que suficientes para provocar la caída de Pedro Sánchez. Una última pregunta, Miguel Ángel, para no entretenerte más. Estuviste pendiente y desgranaste, de hecho, la visita al Tribunal Supremo de Álvaro García Ortiz. ¿Cómo lo viste? ¿Fue tanta la desfachatez? Te escuchaba ayer jueves por la mañana, y hablabas del compadreo con la fiscal, de cierta actitud desafiante ante el juez. Yo creo, Rubén, que es muy indicativo de la degradación que ha alcanzado la Fiscalía de Pedro Sánchez. Es que es la Fiscalía, ya no es la Fiscalía General del Estado, es la Fiscalía de Pedro Sánchez,
Y eso fue prueba precisamente lo que pasó el otro día en el Tribunal Supremo con Álvaro García Ortiz, que fue recibido con todos los honores a la puerta del Supremo por el fiscal jefe de penal del Supremo, que se pone a compadrear con la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que claro, es que es su mano derecha, pero es que también es la persona, la representante de la Fiscalía en el procedimiento en el cual está siendo investigado por un delito de revelación de secretos. Entonces, claro, que entre él en la sala antes que nadie, siendo el investigado, que se ponga a charlar antes de la vista de compadreo con su teniente fiscal, que es la representante de la Fiscalía de todos los españoles en este procedimiento, y que luego encima tenga el arrojo de arremeter contra el juez en sede judicial, acusándole de forma velada de prevaricar y de actuar contra él de una forma predeterminada, y que luego su amiga fiscal diga que no le piensa interrogar porque aquí se han vulnerado sus derechos fundamentales. Es decir, están poniendo los mimbres para que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, si es condenado, le absuelva. Pues claro, esto ya es una desfachatez. O sea, ya no estamos hablando del fondo de la declaración, que también lo es, por supuesto. Solo quiso responder a su abogado, ¿no? Al abogado del Estado. No quiso ni contestar al juez, algo que es ya muy indicativo de esta degradación de la Fiscalía, ¿no? Que todo un fiscal general del Estado, que tiene que ser el garante de la ley de España, se niegue a contestar a un juez instructor del Tribunal Supremo, ya nos lo dice todo, ¿no? De lo que es este fiscal general del Estado de Pedro Sánchez. Parece más bien un desafío del gobierno a un juez y realmente una especie de actitud carnívora con la democracia y con el Estado de Derecho, pero aquí parece que vale todo. En fin, Miguel Ángel Pérez, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, como siempre informativo e ilustrativo, así que nada, te mando un abrazo y de verdad, gracias por este rato con nosotros aquí en Lo que no te han contado. Un placer, Robert, cuando quieras. Un abrazo. Y hasta aquí hemos llegado. Creo que hemos hecho un repaso, no sé si bueno, pero por lo menos honesto, sobre algo que parece más relevante de lo que parece, que es una política económica, política con determinados países, determinadas potencias, que encabeza Zapatero y que desde luego resulta inquietante. Y también hemos repasado con Miguel Ángel Pérez, con el gran Miguel Ángel Pérez, algunas cuestiones que afectan a las corruptelas del gobierno, que desde luego, aunque a lo mejor te afecten menos en el día a día, pero también a lo mejor te resultan interesantes, inquietantes. Aquí ya sabes que siempre te damos la información. Y es verdad que hay programas que a lo mejor te hacen acostarte los viernes con no muy buena cara. Pero realmente nosotros pensamos que la verdad a veces se suministra con píldoras y a veces se suministra a martillazos. A mí me gusta recibirla así. A mí no me gusta que me mientan, que me engañen o que me cuenten una versión barnizada o almibarada de la realidad, si eso me va precisamente a apartar de los hechos. Y como a mí me gusta así, yo os lo cuento así, con toda sinceridad. Y aquí con Iván Valencia, que está aquí a los mandos, intentamos hacer todas las semanas este trabajo con, por lo menos, con honestidad. Con acierto, lo dirás tú. Como siempre te digo, te leo los comentarios. Y reitero, como siempre termino este programa, si quieres leer más sobre mis informaciones, sobre mis análisis, me encuentras todos los días en el periódico Independiente, el de Casimiro García Abadillo, y aquí, en esta casa, Vivo a Media, esta gran casa, cada vez con más suscriptores, cada vez con más seguimiento, cada vez con más influencia y cada vez con más capacidad para atemorizar al poder, al gobierno, a este gobierno, el que seguro que no le tiene mucha simpatía. Aquí te esperamos todos los viernes en esta casa, en Lo que no te han contado. La próxima semana, el número 33. Muchas gracias. Buenas noches.